clase anterior dijimos que la Biblia se interpreta a sí misma. Es verdad que gracias al Señor hay muy buenos libros y comentarios y diccionarios, pero el mejor libro para entender la Biblia es la Biblia misma. ¿Bien? Como la Biblia es un gran puzzle compuesto por muchos libros, pues a lo mejor lo que un autor está escribiendo no lo entendemos en ese momento, pero otro autor anterior o posterior o contemporáneo nos puede dar información acerca del texto que en ese momento no entendemos, ¿no? De hecho, hoy vamos a ver algo muy interesante acerca del tema de las profecías, cómo hay autores del Antiguo Testamento que dicen cosas que ni ellos mismos eran conscientes de lo que estaban diciendo, pero escritores muy posteriores a ellos aclararon lo que aquellos profetas intentaron un poquito vislumbrar, ¿no? Por otra parte, vimos también que la Biblia está compuesta por muchos estilos literarios. No es un libro que tiene una línea y esa línea la mantiene de principio a fin, sino que tiene muchos estilos. Por ejemplo, si comenzamos a leer los Salmos, Proverbios, el libro de Job, pues tiene una línea completamente diferente, por ejemplo, al Apocalipsis o al libro de Ezequiel o a cualquier otro libro. Entonces es muy importante saber que la Biblia está formada por muchos estilos literarios. La semana pasada vimos algunos, podemos compartirlos rápidamente. ¿Cuáles apuntasteis? ¿El símil? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Vale, ¿qué era el símil, por ejemplo, que habéis apuntado en la definición de símil? En esta figura literaria suelen aparecer adverbios que son como así y semejante. Ok, es una figura literaria donde aparecen una serie de adverbios como, así o semejante, y esa es una figura literaria completamente diferente al tipo. Dijimos que la figura literaria, el tipo, es muy importante en la Biblia porque anticipa algo que va a tener cumplimiento en el futuro. Claro, no podemos ver tipo en cualquier cosa, sino en cosas que realmente se ha demostrado con el tiempo de que evidentemente la menorá o las vestiduras del sumo sacerdote o el altar o el tabernáculo o el templo tipificaban algo que después se cumplió generalmente en la figura de Cristo. Desde que entrabas al tabernáculo o al templo hasta que salías, absolutamente o prácticamente todo lo que de allí se había hecho, pues tenía que ver con la figura de Cristo. Un detalle muy interesante. Cuando en el desierto Moisés explicó al pueblo de que el Señor le había pedido que construyeran un tabernáculo, un templo portátil para él poner su presencia, él pidió dos tipos de ofrenda. La ofrenda voluntaria, donde ya cada uno daba según su corazón, su generosidad, y la ofrenda obligatoria, que consistía en medio shekel. La ofrenda del medio shekel era obligatoria. Todo israelita tenía que pagarla, y la ofrenda voluntaria, pues ya digo, según sintiera cada uno en su corazón. Es curioso que las bases sobre las que se construyeron las columnas del tabernáculo, que eran de plata, se pagaron con la ofrenda obligatoria y todo lo demás con las ofrendas voluntarias. Y aquí hay una lección muy importante, ¿no? Tiene que haber un fundamento. Hay cosas que hacemos voluntariamente, unos las hacen mejor, otros las hacen peor, unos dan más, otros dan menos, pero en lo que es obligación, eso es una base sobre lo que se construye posteriormente todo lo que tiene que ver con la obra del Señor, ¿no? Es decir, que lo que tenemos que cumplir, en cierto sentido, es como un fundamento que le da base a la obra de Dios, Y es muy importante ver en la Biblia que hay cosas que son voluntarias, pero hay otras cosas que son de obligatorio cumplimiento. Y ahí no hay, yo opino, yo me parece o yo creo, ¿no? Bien, vamos a ver hoy una figura literaria, dos realmente, que para mí son muy importantes. Y vamos a poner, escriban ahí por favor, antropomorfismo. Es una palabra un poco larga, un poco complicada. Antropomorfismo. Antropo significa hombre, morfe significa forma. Es una palabra
que lo que intenta darnos a entender es que en la Biblia hay momentos en los que a Dios se le atribuyen características humanas. Os voy a dar una lista de ejemplos para que veáis cómo a Dios se le atribuyen características humanas. Entonces, el antropomorfismo, si queréis apuntar una breve definición, es una figura literaria que consiste en atribuirle a Dios o en asignarle a Dios características humanas propias del hombre. Y os voy a dar una serie de versículos que debido al tiempo no vamos a poder leerlo todos, pero los vais a apuntar. Por ejemplo, Éxodo 8:19. Sobra el decir, hermanos, que durante la semana vosotros tenéis que repasar los apuntes, leer las lecturas, que eso es lo que le va a dar consistencia a este estudio. Éxodo 8:19 habla del dedo de Dios. El dedo de Dios. Dios es espíritu, Dios no tiene forma. Si tuviera forma, ya no sería infinito, sería un ser limitado. Si tuviera cuerpo, pues tendría una forma, tendría un diseño, ya sabríamos cómo es Dios. Sin embargo, no se puede hacer una imagen, una figura de Dios, porque dicho sea de paso, la Biblia afirma categóricamente que a Dios nadie jamás lo ha visto, ¿vale? Por lo tanto, Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu, no tiene forma, no tiene limitaciones, no se va dividiendo en otros pequeños diosesillos, ¿vale? Sino que Dios es uno, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, indivisible. Pero se le atribuyen dedos. En el Salmo 32:8, se habla de los ojos del Señor. Los ojos del Señor. Cuando se habla de los ojos del Señor, se sobreentiende que es como una característica que nos habla acerca de que Dios todo lo ve. Pasado, presente y futuro, al mismo tiempo. No hay nada que se esconda de Dios. Los ojos de Dios hacen referencia a los dedos de Dios a la obra de Dios, a lo que Dios hace. En Éxodo 33:11 se habla de la cara de Dios. La cara de Dios. Nos habla acerca de una forma como Dios se manifiesta, la gloria del Señor. Éxodo 33:11. En Génesis 18:21, aparece la expresión, apúntenla, descenderé ahora y veré. Descenderé ahora y veré. Sobra el decir que Dios no desciende ni asciende, porque si desciende quiere decir que ya no está arriba. Si está arriba quiere decir que no está abajo. Si está de pie, significa que no puede estar sentado. Si está sentado, no puede estar de pie. Es decir, darle formas a Dios es una figura literaria que ya hemos dicho que se llama antropomorfismo, pero que son simplemente expresiones humanas para describir aspectos de Dios. Entonces, en Génesis 18:21, habla de que descenderé ahora y veré. Quiere decir que si no desciende, no ve. Desde el trono, desde el cielo no ve, simplemente es me aproximaré, me acercaré, simplemente, ¿no? Salmo 18:11 habla como de especie de cortinas que ocultan a Dios. ¿Qué cortina va a ocultar a Dios? Cuando David intentó construirle un templo, el Señor le dijo: ¿qué templo tú me vas a construir a mí si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies? ¿Dónde me vas a meter a mí? Dios no tiene medidas. Dios es un ser eterno, no salió de otro Dios, no lo creó alguien, ¿vale? Está en todas partes al mismo tiempo. Hay tres atributos intrínsecamente de Dios. Es omnipotente, todo lo puede. Es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Y es omnipresente. Está en todas partes, no en todas las cosas. En todas partes, no en todas las cosas. Eso sería panteísmo.
Si Dios está en todas las cosas, podemos adorar el púlpito, podemos adorar al árbol, podemos adorar a la luna, porque Dios, no. El que Dios llene con su presencia toda la tierra, no significa de que ahora vamos a adorar los elementos creados, dándole atribuciones divinas. ¿De acuerdo? Eso es la figura del antropomorfismo. La prosopopeya, apunten esto por favor, prosopopeya es otra figura literaria muy interesante que os voy a dar una pequeña definición para que la anotéis. Prosopopeya. La semana pasada yo os di también versículos, ¿no? de las distintas, ¿cómo es? De las distintas figuras literarias, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Tenía aquí la definición, no la encuentro ahora mismo. Bueno, apuntar esta entonces, mientras tanto. La fábula. Ahora os doy la anterior. La fábula, la única fábula que aparece en la Biblia está en Jueces 9, del 7 al 20. Por favor, leerla esta noche al llegar a casa. Sí, ahora os la doy. Jueces 9, del 7 al 20. Una fábula consiste en atribuirle a los animales o a cosas inanimadas características humanas. Eso es la definición de fábula. Características humanas a animales o a cosas inanimadas, como por ejemplo árboles. Vais a encontrar una conversación entre 3 árboles. Sobra decir que los árboles no hablan, pero sin embargo en esa fábula se ve cómo los árboles hablan entre sí y es muy interesante lo que ahí ellos están comentando, ¿no? ¿De acuerdo? Tenía por aquí la definición de prosopopeya, pero no la encuentro ahora mismo. Ya os la daré antes de que termine la clase, no os preocupéis. Bien, quiero que apuntéis, aparte de estas figuras literarias, 4 números. El 10, el 40, el 7 y el 70. Repito, 10, 40, 7 y 70. Al lado del 10... Al lado del número 10 vais a poner 2 citas bíblicas. Génesis 31:7, Génesis 31:7 y Daniel 1:20. ¿Ven? Tenemos así, número 10. Tenemos Génesis 31, pongo aquí, ¿vale? Génesis 31:7 y Daniel 1:20, ¿vale? Muy bien. Al lado del 40, ahora vamos a hablar de esto. Segunda de Reyes. Ahora os digo todo. Segunda de Reyes 8:9. Y Ezequiel 29, del 11 al 13. Repito. Al lado del número 10 ponéis Génesis 31:7 y Daniel 1:20. Al lado del número 40 ponéis Segunda de Reyes 8:9 y Ezequiel 29 del 11 al 13. Al lado del número 7 y al lado del número 70 ponéis Salmo 119, 164, ¿vale? Y Levítico 26-24. ¿Bien? ¿Lo tenéis todos? Al lado del número 10, Génesis 31:7, Daniel 1:20. Al lado del número 40, Segunda de Reyes 8:9, Ezequiel 29 del 11 al 13. Y al lado de los números 7 y 70, el Salmo 119, versículo 164 y Levítico 26-24. Bien. La palabra varios a veces en la Biblia es sustituida por el número 10
o el número 10 hace la función de la palabra varios. Entonces ponéis al lado del 10 la palabra varios. ¿Ok? Los números hablan en la Biblia, los números son muy importantes. Al lado de la palabra 40 ponéis la palabra muchos. Muchos. Varios para el número 10, muchos para el número 40. Y al lado del número 170 ponéis la palabra completo o perfecto. El concepto de 7 es que no le falta nada, está completo. ¿Bien? Es un número muy, muy importante en la Biblia. Ya la creación empieza hablándonos de 7 días. Hay una palabra en hebreo, que es esta. No sé si la podéis más o menos poner ahí. Lo voy a hacer lo más grande posible para que lo hagáis lo más parecido a esto. Esa palabra que tenéis aquí, Bereshit, se ha traducido al castellano por la palabra en el principio. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dios creó todo lo que existe en 6 días y reposó el séptimo. Es decir, que leyendo ya la primera letra de la Biblia, Bereshit se traduce generalmente por el principio. ¿Vale? Entonces, contando las primeras letras de la primera palabra de la Biblia, ya sabes que a continuación Dios te va a relatar 6 cosas que Él va a comenzar a crear o a ordenar, y el séptimo descansará. Al mismo tiempo, es una forma de adelantarte los 6 milenios en los que Dios va a tratar de formas diferentes con el hombre, y en el séptimo milenio descansará y pondrá su reinado en la tierra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque partimos de la base, y esto no es una invención, sino que esto la misma Biblia lo dice, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Entonces, el principio de la Biblia empieza relatándote 6 días de creación y 1 de descanso, y el resto de la Biblia son los 6000 años de trato de Dios con el hombre, y en el séptimo día, o el último milenio, es cuando Él establece su reinado milenial en la tierra. El milenio, cuando viene Cristo, y desde la ciudad de Jerusalén establece su reino, y es cuando se cumple lo del lobo morará con el cordero, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que el principio de la Biblia ya te relata lo que va a ser el futuro. En la Biblia, para conocer el futuro, tienes que conocer el pasado. Porque conociendo el pasado, sabes lo que va a pasar en el futuro. ¿Sí? Os voy a dar un versículo, no tenía pensado daros el versículo, pero quiero que lo apuntéis. Está en el libro de Eclesiastés, por favor. Libro de Eclesiastés. Hay un versículo muy, muy importante que os da la clave de lo que os acabo de decir. Eclesiastés capítulo 1, por favor. Eclesiastés capítulo 1. Ahora os digo el versículo. El 9. Dice literalmente la Biblia: ¿qué es lo que fue? Interesante pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que fue en el pasado? ¿Qué sucedió? Dice, lo mismo que será. Y tú dices, pues si lo que será es lo que fue, quiero saber qué es lo que ha sucedido para saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Date cuenta que, por ejemplo, las famosas plagas de Egipto son muy, muy, muy parecidas a las plagas que durante la época de la segunda parte de la Gran Tribulación se manifiestan en la tierra. Entonces, si quieres ver cómo van a ser esas plagas durante la Gran Tribulación, tienes que ver cómo fueron esas plagas en Egipto, porque es como una especie de botón de muestra de lo que va a ser en el futuro a mayor escala, ¿vale? Dios siempre, antes de hacer algo grande, primero lo hace en pequeño. Y viendo lo pequeño que Dios ha hecho, puedes ver lo grande que Dios va a hacer, ¿vale? Entonces dice el versículo, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Dice, lo mismo que se hará. Lo mismo que se hará, dice, porque no hay nada nuevo
debajo del sol. Este es un versículo importantísimo para entender el futuro que falta por cumplir. Tienes que conocer el pasado. De hecho, la Biblia empieza hablando en Génesis de cosas que luego, cuando se cierra la historia de la Biblia con el Apocalipsis, vuelven otra vez a ocurrir. El árbol que no se ve en toda la historia de la humanidad, el famoso árbol de la vida, vuelve otra vez a aparecer al final de los tiempos en el libro de Génesis. La comunión perfecta, la armonía que había en el jardín del Edén, que se perdió y no se volvió a recuperar en toda la historia de la humanidad, se vuelve otra vez a recuperar al final de los tiempos. El primer hombre era un ser eterno que se convierte en un ser mortal como consecuencia del pecado, y esa eternidad la vuelve a recuperar cuando esté en la presencia del Señor, que el hombre vivirá por largos días, porque el que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna. No solamente vida, sino vida eterna, ¿vale? Entonces, eso es una cosa muy importante. Seguimos. Os voy a dar algunas palabras para que cuando las encontréis en la Biblia sepáis a qué se refieren. Por ejemplo, la abeja, ese insecto que todos conocemos. La abeja es un símbolo de los reyes de Siria. Entonces, cuando leáis versículos donde se habla de la abeja, indirectamente te está hablando de los reyes de Siria. Isaías 7:18, apúntalo. Isaías 7:18. Cuando veas la palabra arpa, el instrumento, el arpa, es un símbolo de gozo y de alabanza. Nunca se utiliza el arpa para ir a la guerra, pero el arpa se utilizaba para alabar a Dios y para manifestar gozo, para manifestar la alegría. El domingo vimos las 3 palabras para la alegría, que eran sazón, sinjá y gilá, ¿vale? Para expresar la alegría interna, una de las formas era utilizar el arpa. Por eso vas a ver en el libro de Apocalipsis a muchos hijos de Dios tocando arpas. ¿Por qué? Porque es un símbolo de alegría y de alabanza. Brazo, la palabra brazo, es un símbolo de fuerza y de poder. El profeta Isaías pregunta, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y tú dices, el brazo del Señor, ¿ves? Ahí encontramos, ¿ves? Ahí, ahora hemos caído que eso es un... ¿Qué figura literaria es esa? Un antropomorfismo. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Si significa fuerza y poder, quita la palabra brazo y pon la que tú quieras. A ver, lee otra vez el versículo, dilo. ¿Sobre quién se ha manifestado el poder de Dios? La fuerza del Señor. Es lo mismo, pero en vez de utilizar la palabra fuerza o poder, emplea la palabra brazo. ¿Vale? La palabra cedro, el árbol del cedro, en la Biblia es un símbolo de perpetuidad y de fuerza también. Fuerza y perpetuidad. Salmo 104:16. Esos árboles enormes que están todavía en el Líbano. 104:16 de Salmos, con los cuales fue construido parte del templo de Jerusalén. La palabra bestia. Eres un bestia. La palabra bestia es sinónimo de tiranía y de un poder destructivo. Tiranía, poder de un tirano y destructivo. Macho cabrío, ese animal que aparece en el libro de Daniel, el macho cabrío, bueno, es Alejandro Magno, el rey de Grecia. Ay, ¿me traes un trapito si no te importa para borrar esto un momentito? El macho cabrío es Alejandro Magno. Levantar la mano derecha. Levantar la mano derecha. Voy a darles 2 citas. Daniel 12:17. Daniel 12:17. Y Génesis 14:22. En el Antiguo Testamento, levantar la mano derecha era señal de que se iba a hacer un juramento.
12:17 y Génesis 14:22. Cuando se levantaba la mano en el Antiguo Testamento es que se iba a hacer un juramento. Pero dice la Biblia que Pablo levantó la mano y es que pedía silencio. Para que sepa. Gracias. ¿Podré borrar con esto? ¿Tú crees? ¿Podré borrar? ¿No tienes un toallón más grande de playa? Ok, voy a borrar esto, ¿sí? Lo bueno de conocer ciertas y determinadas palabras, números o colores es que si te los aprendes son aplicables a todo lo que leas. Es decir, no es que para Daniel el león o el macho cabrío significa una cosa, para Juan otra, para Pedro otra. No. Esa es la ventaja. Que si tú te sabes ciertas y determinadas cosas, son aplicables al resto de pasajes bíblicos. Los que estuvisteis en mi casa cuando estuvimos dando los cursos aquellos de Daniel y Apocalipsis, ¿os acordáis? Bueno, pues hay sueños en el libro de Daniel, capítulo 2 y capítulo 7, muy interesantes, porque conociendo lo que significan ahí, cuando vas a interpretar en el libro del Apocalipsis otros animales, o esos animales, significan lo mismo. Por ejemplo, tenemos en el capítulo 2 del libro de Daniel, tenemos 4 animales. Un león con alas, tenemos un oso, tenemos un leopardo con 4 cabezas. ¿Es en el capítulo 7? No, en el 2. En el 7, sí, perdón, tienes razón. Capítulo 7, porque el 2 es otro, sí, ahora, es que sí. El 2 lo vamos a poner aquí. Sí, el 2 son los materiales. Y tenemos la bestia, con 10 cuernos, y una cabeza. Ok, entonces, en el capítulo 2, 7, en el capítulo 7 de Daniel, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Nadie es capaz de interpretárselo. En el capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño. En el capítulo 7, Daniel tiene un sueño. Lo que Daniel vio es esto, animales. Lo que Nabucodonosor vio fue una imagen cuya cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y los pies y las piernas eran de hierro mezclado con barro. ¿Okay? Lo hemos hecho al revés. Capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño donde ve una imagen de 4 materiales diferentes: oro, plata, bronce y hierro mezclado con barro. En el capítulo 7, Daniel tiene un sueño donde ve animales. Entonces, esto es muy fácil, pero tienes que aprendértelo. Muy fácil. Tanto el león con alas como la cabeza de oro representa a Babilonia, el imperio de Babilonia. El oso y la plata representan a los medos persas. El leopardo de las 4 cabezas y el bronce representa a Grecia. Y la bestia de los 10 cuernos y una cabeza representada por el hierro y el barro, representa al último imperio. Bueno, algunos dicen Roma, pero al mismo tiempo el imperio del anticristo. ¿Vale? Entonces, si tú te encuentras en otro pasaje de la Biblia un leopardo, pues ya sabes que el leopardo con 4 cabezas representa al imperio de los griegos. No es que en otro libro representa al imperio de Egipto. No, es lo mismo. Los colores son siempre los mismos, los números son siempre los mismos, los animales son siempre los mismos. La interpretación que se le da a los sueños en la Biblia es la aplicación que tienen los sueños que son de Dios, si los tienes tú hoy en día,
¿Me explico? Entonces es muy importante saber lo que Dios ha hecho, cómo se ha interpretado la Escritura a lo largo de los tiempos para que tú después no la interpretes a tu manera. Para eso nos enseña la hermenéutica a respetar, oye, pues las normas y las reglas. Entonces vamos a hacer algo muy práctico. Si habéis traído la Biblia, que espero que sí, ir al último libro, al libro del Apocalipsis, y con esta tabla que os acabo de poner en la pizarra, ir por favor al libro del Apocalipsis, al capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, versículos 2 y 3. Fundamentalmente el versículo 2. Apocalipsis 13, versículo 2. Michael, léelo por favor. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono, y grande autoridad. ¿Ok? ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Juan lo que está haciendo, como buen conocedor de la Escritura y como judío, es utilizar estos animales que tú no los puedes interpretar a tu manera, sino que ya han sido interpretados en la Biblia, ya se ha dicho a qué imperios representan, pues él echa mano de esos animales para describirte la personalidad, la naturaleza, el carácter, la forma de proceder y de actuar de este personaje, que uno de los nombres que recibe en la Biblia es la bestia. Otro es el anticristo. Pablo lo llama el hombre de pecado o el hijo de perdición, y otros muchos nombres que recibe la Biblia. Entonces vamos a sustituir los nombres de los animales del versículo 2 que habéis leído por lo que representan. Entonces vamos a leerlo de la siguiente manera. La bestia que vi, o la persona que vi, era semejante a un griego. Amigo, era semejante a un griego. ¡Ostras, qué interesante! Y sus pies, ¿para qué sirven los pies? Pues para llevarme de un sitio a otro, para moverme. Es decir, pero cuando él actúa, cuando él se mueve, es como un medo-persa. Pero cuando habla como un babilónico. Entonces tú dices, esto es muy interesante. Pero claro, ¿qué ocurre? Que ahora tú dices, ¿y cómo eran los griegos? ¿Cómo eran los medo-persas? ¿Cómo eran los... Ahora tienes que estudiar, amigo. Ahora no te queda más remedio de decir, a ver, los griegos, vamos a estudiar la historia de los griegos. ¿A qué le daban importancia a los griegos? Primero, al culto al cuerpo. Inventores de las Olimpiadas. Culto al cuerpo. La imagen exterior. Este no va a ser un gualtrapas, sino que va a ser una persona que va a tener una imagen, un porte, una presencia física tremenda. ¿A qué más le daban importancia? A la filosofía, a la ciencia, a la sapiencia, al conocer, al venga a hablar, y venga a hablar, y venga a dar vuelta. Luego tendrá una cultura general impresionante. Bien. Entonces te vas dando cuenta que lo que la Biblia va describiendo a través de animales es la naturaleza y la forma de ser de una persona. Si tú no conoces esto, tú llegas aquí y dices, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Bueno, pues a mí me parece que el leopardo que tiene así pintitas, pues será un hombre que tiene manchas en el cuerpo. Pero mire, ¿usted cómo interpretó eso, hermano? No, porque dice la Biblia que será un leopardo. Dice que será como un leopardo. Pero el leopardo en la Biblia, ¿quién es? Representa un imperio, una forma de ser, una filosofía, un imperio. Luego tú ya sabes que a través de animales te está dando un mensaje impresionante el Señor. Para eso sirve la hermenéutica. Para no interpretar la Biblia a tu bola, a tu manera, y hacer una interpretación aquí terrible. Por ejemplo, termina el versículo diciendo que el dragón le dio tres cosas. Le dio, ¿qué? Poder, un trono y grande autoridad. Y la pregunta es, ¿y el dragón quién es? ¿Quién es el dragón? Porque que yo sepa, los dragones son de la mitología, no eran personajes reales. ¿Quién es el dragón?
Entonces, ¿qué dije yo? La Biblia se interpreta a sí misma. ¿No era una regla? Muy bien. ¿Dónde dice la Biblia la explicación del dragón? Apocalipsis 12:9. A ver, alguien que me lo lea rapidito, por favor. Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí me dice quién es el dragón, que además lo llama serpiente antigua, diablo, que significa calumniador, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces yo no me tengo que inventar que el dragón, a mí me parece que es que no tienes que complicarte la vida, tienes que buscar un texto que te aclare el texto que no te enteras. Entonces dice que el dragón le dio a este personaje poder, trono y autoridad. Luego Satanás es el que está apoyando, diríamos, ungiendo, capacitando, respaldando el gobierno mundial del famoso anticristo. Entonces, a través de animales, el Señor te está trayendo un mensaje. Ya sabemos quién es el león, el oso, el leopardo, el dragón. Luego te das cuenta cómo el versículo 2 ahora dice, ¡ay, va! Ahora lo entiendo. ¿Cuántos cristianos han dejado de leer el libro Apocalipsis, perdiéndose un montón de bendiciones porque dicen, Manolo, pero es que yo no lo entiendo, es que yo no sé quién es el dragón, yo no sé quién es el león? Bueno, para eso estamos aquí, para aprender. Y ahora cuando tú abras la Biblia, a partir de ahora, pues vas a entender un montón de cosas que hasta el día de hoy han estado como veladas porque no tenías los elementos para interpretar ciertas y determinadas cosas. ¿Lo veis claro? Muy bien. Vale, pues entonces, quiero que apuntéis estas citas, por favor, que os voy a dar a continuación. Son 6 en total. 6. Mateo 12, del 43 al 45. Mateo 12, del 43 al 45. Segunda cita. Efesios 4, del 8 al 10. Efesios 4, del 8 al 10. Tercera cita, Hebreos 1, del 1 al 2. Hebreos 1, del 1 al 2. Hebreos 5, del 11 al 12. Hebreos 5, del 11 al 12. La siguiente. Ezequiel 16, 49 y 50. Ezequiel 16, 49 y 50. Y la última, Salmo 85, 10. La voy a repetir todas, ¿vale? Mateo 12, del 43 al 45. Efesios 4, del 8 al 10. Hebreos 1, del 1 al 2. Hebreos 5, del 11 al 12. Ezequiel 16, del 49 al 50 y Salmo 85, 10. Ahora os explico lo que vais a hacer con eso. Bueno, ya tengo aquí lo que no encontraba antes, la famosa prosopopeya. Apuntar, por favor. Prosopopeya. Es otro estilo literario que lo podéis poner entre paréntesis, como también se le conoce como la personificación. Personificación. Voy a daros dos citas para que las leáis con tranquilidad en casa después. Salmo 114, del 5 al 8. Salmo 114, del 5 al 8. Y Proverbios 1, del 20 al 23. La prosopopeya y la fábula se parecen, con la diferencia de que en la prosopopeya se le dan características humanas, a animales, plantas o a cosas inanimadas. Tú dirás, pero también en la fábula es igual. Sí, pero la fábula es una narración, ¿vale? La fábula es algo que puede ser un árbol, un animal, que se comporta como una persona, pero eso es como un cuento. Los dibujos animados, cuando vemos dibujos animados donde vemos perros, gatos, leones, pajaritos hablando,
eso realmente es una fábula. Es algo que es como un cuento. La prosopopeya no es un cuento, sino simplemente que compara a este hombre, por ejemplo, cuando Jesús dijo, le dicen a Jesús, el rey Herodes quiere conocerte, el rey Herodes quiere hablarte. ¿Qué dijo Jesús? Id y decirle a esa zorra, y lo llama zorra a Herodes, pero no cuenta un montón de cosas dando una explicación de por qué considera que Herodes es una zorra. Eso es prosopopeya, cuando comparas a un animal con una persona, o le das características a un animal como si fuera una persona, ¿sí? Pero no es un cuento, no es una narración extensa, larga, como es una fábula. ¿De acuerdo? Bien. Volviendo a las citas que os acabo de dar. Tenéis 6 citas. Escoged una al azar, la que queráis. Aquí somos... bueno. Yo quiero que os juntéis de 2 en 2. De 2 en 2, coged una persona. Y vosotros interpretéis con las reglas elementales que os he dado ya en estos días, más las cosas que se han ido diciendo y también las que se han compartido hoy. Quiero que me expliquéis el texto que vosotros escojáis, de los 6 que os he dado, el que vosotros queráis. Juntaros de 2 en 2. Y de esa manera vais a poder ir interpretando poco a poco la Escritura, no a vuestra conveniencia, no según os parece, sino según los principios elementales de la hermenéutica, para que no nos hagamos interpretaciones tan privadas y tan personales que se salen de una coherencia mínima a la hora de aplicar la Escritura, ¿de acuerdo? Entonces, el pasaje de Mateo 12, del 43 al 45, lo tenéis vosotras. Lo voy a leer en altavoz, porque como estamos grabando la clase, dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos y buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando la llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Fijaros las expresiones, ¿no? Entonces va y toma consigo otros 7. ¿Por qué no dice 8, 10, 20, 40? Porque ya os dije. Toma 7 espíritus peores que él, y entrados mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Luego tiene una aplicación el texto, ¿vale? Efesios capítulo 4, del 8 al 10. Como estamos grabando, voy a leer el versículo, mientras los que lo tienen lo pueden ir leyendo o estudiando. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero el versículo anterior dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Ahí hay como un juego de palabras, ¿no? Y dio dones a los hombres. Bien. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice el pasaje lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Seguimos en Efesios 5, 11 y 12. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo,
tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ezequiel 16, verso 49. Ezequiel 16. Dice el texto lo siguiente. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, por lo cual yo las quité. Y el último es el Salmo 85, versículo 10. Salmo 85, versículo 10, dice lo siguiente. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Qué versículo tan bonito, ¿eh? La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Bien, vamos a ir al de Mateo. Escuchen los demás ahora un momentito la explicación que van a dar Margarita y Ana acerca de Mateo 12, del 43 al 45, hablando de lo que ocurre cuando sale un espíritu y en fin. A ver, por favor, hablar un poquito fuerte para ver si podemos capturar vuestra voz para los que están viendo esto en casa. Todavía no lo hemos terminado, pero para nosotros es un tipo. Un tipo. ¿Por qué? Porque viene de antemano preparado. Antemano es una figura divina que viene de antemano. Pero el ¿qué es un tipo? ¿Dónde dice que es un tipo? Cuando el espíritu Dios sale del hombre, anda por lugares secos buscando, pero no lo halla. Ajá. ¿Ese es un tipo? ¿De qué? ¿De un estilo? ¿De un estilo de vida? No. El tipo siempre tiene que tener lo que dijimos, el antitipo, ¿vale? Que es lo que cumple la figura literaria del tipo. La Biblia tiene que avalar lo que estás diciendo tú. Pero bueno, independientemente de que sea un tipo o no, a ver, escríbenos qué interpretas tú cuando el espíritu malo sale del hombre, busca lugares secos, buscando reposo y no los halla. Venga. Tú explícame a mí ese versículo. Y Ana también, las dos. Cuando lo malo sale del hombre. Bien, vale, venga. Cuando lo malo sale del hombre, Anda por lugares secos. Un lugar seco es algo que no tiene vida. Por ejemplo. bien, perfecto. Buscando reposo, buscando paz. Buscando otro lugar donde meterse. Bien. Como no lo encuentra, ¿qué hace? Como no lo encuentra, pero no lo hay. Entonces cae a un lugar peor del que estaba. ¿Quién? El espíritu que... No, el espíritu no. Cuando el espíritu malo sale del hombre porque ha salido, se va a otro sitio a meterse. Como no lo encuentra, toma una determinación, que lo dice el versículo. ¿Qué es lo que decide? Volver. Pero no volver solo, sino con ¿cuántos? Con 7 más. Es decir, acompañados. ¿Qué significa que la casa se la encuentra desocupada, barrida y adornada? La casa, ¿a qué se refiere cuando habla de la casa? El cuerpo de la persona del que salió. ¿Sí? Vale. Está desocupado. Hombre, cuando una casa está desocupada, inhabitada, se puede meter uno ocupa. Pero cuando una casa está viviendo con una familia, nadie se puede meter en ella. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Este espíritu salió, pero ahí no hay una protección. No hay una protección en su vida. No está el Señor reinando en ese corazón, en esa vida. Por lo tanto, el demonio dice, pues me meto una vez. ¿Me entiendes? Pues está desocupado.
no está la presencia del Señor en ese lugar. ¿Y qué ocurre? Te lo dice al final del versículo, que la situación postrera de esa persona es peor que la primera, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué aplicación podemos darle a este texto? La aplicación personal, porque si no tiene una aplicación personal, esto es simplemente una información. Por ejemplo, podría ser que cuando algo malo sale de nosotros, eso tenemos que ocuparlo con Cristo, con algo espiritual, con algo del Señor. De lo contrario, volvemos otra vez a las andadas. ¿Sí o no? Claro. Al no haber una protección, un coto, un orden, ¿verdad? Una presencia del Señor, pues estás vulnerable a que no solamente se te vuelva a meter lo que tenías, sino hasta 7 veces peor. ¿Vale? Entonces ahí habla de casas, habla de lugares secos, habla de casas desprotegidas, pero todo tiene que ver con la vida del hombre. ¿De acuerdo? A ver, escuchar, por favor. Sí, un momentito. Alfredo, silencio. Vamos a ver, ¿vosotros cuál teníais? Vale, vamos a prestar atención. Todo lo demás ahora prestamos atención al grupo que está comentando. Leer el texto que teníais. Es lo primero que tenéis que hacer. Dice, este fue el crimen de tu hermana Sodoma, orgullo, voracidad, indolencia de la dulce vida tuvieron ella y sus hijas. No socorrieron al pobre y al indigente. Y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Ahí está hablando de un parentesco familiar, de hermanas, de hijas, ¿no? Porque habla de Israel como de la infiel, dice el título, ¿no? Claro. Y nombra las ciudades que están al este, al oeste, al norte y al sur, y las toma como hermanas. Eso. Y tomando a Israel como la esposa, digamos, del Señor. Y que de todas las iniquidades que cometieron alrededor, da a entender como que, al menos lo que dice antes y después de este versículo, como que Israel incluso cometió mucho más, peor que cualquiera de las otras, e incluso llegó a sacrificar a hijos, riquezas y demás. Es decir, lo que está haciendo el autor es coge todo el país, y cada ciudad del país es como si fueran parientes. Esta ciudad, son como hermanos, estableciendo una especie de parentesco familiar, y por eso habla de tu hermana Sodoma, de tu hermana. Bien. Se corrompió con las creencias de los otros pueblos, y nada, hizo peor que los mismos pueblos que tenían esas creencias. Ok, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Ya no me sacáis más? Ese mensaje no dura ni 5 minutos, ¿eh? Mira, vosotros, una cosa que yo os doy como sugerencia. ¿Cuál es vuestro texto? Una forma de estudiar cuando vayáis a estudiar la Biblia. ¿Texto cuál es? Dímelo. Dímelo. Ezequiel 16, 49 y 50. Ok, Ezequiel 16, del 49 al 50. Bien. Punto número 1. ¿De quién habla? De Israel. De Israel. Empieza a leer el versículo. De Sodoma, el versículo de Sodoma. De Sodoma, ok. Sodoma. No os va a quedar más remedio con el paso del tiempo que compraros un buen diccionario bíblico. Porque si está hablando de Sodoma y no sabes quién es Sodoma, pues tienes un problema. Hombre, la Biblia te dice algo de Sodoma, pero lo mejor es que tú cojas un diccionario bíblico y digas, a ver, Sodoma, pum, y me empapo de la historia para ubicarme y saber de quién me está hablando. Bien, ¿qué más dice? Perdona. Sodoma. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? Y voy sacando información, ¿vale? ¿Qué más? Léeme el versículo. Dice, aquí esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, arrogancia. Espera. Punto número 2. Errores o pecados de Sodoma. Bien. ¿Cuáles fueron? Arrogancia. No, espera. Arrogancia. Abundancia de pan. Eso se llama abundancia de pan. Prosperidad, ¿no? Sí. Bien, prosperidad.
¿Qué más? Y completa ociosidad. Ociosidad. ¿Qué es ociosidad? Estar de balde. ¿Eh? Estar de balde. Sociedad, está ocioso, está todo el día arrancado de la panza sin hacer nada. Ok, esos son los tres pecados de esta gente, de Sodoma. ¿Bien? Arrogancia, demasiada abundancia, prosperidad Orgullo. y ociosidad. También pone orgullo. Sí, que se enorgullecieron, dice. Orgullo. Entonces, con el diccionario bíblico me voy y busco la palabra Sodoma. Automáticamente ya tengo un conocimiento de quién era Sodoma, dónde estaba Sodoma, qué le pasó a Sodoma y me empapo de todo lo que le pasó a esa gente. Bien, ahora me dice que los habitantes de esa ciudad tenían estos 4 pecados fundamentales: arrogancia, abundancia de pan o prosperidad, demasiado tiempo libre, ociosidad y orgullo. Muy bien, yo me voy a ir a un diccionario normal y corriente y voy a buscar, por ejemplo, la palabra arrogancia. Voy a buscar la palabra ociosidad, etc. Y voy sacándole el jugo a cada una de las palabras del texto. De tal manera que yo pueda decir, bueno, arrogancia es esto, esto y esto y esto y esto. Ociosidad, esto y esto. ¿Y qué más? Sigue. Dice, pero no ayudaron al pobre, o sea, a pesar de la abundancia y todo. No ayudaron al pobre, es decir, totalmente indiferencia. Una indiferencia total con el necesitado. Perfecto. Entonces, tercero, ya sé quién es Sodoma, ya sé qué errores cometieron, y ahora lo que he leído le busco aplicaciones personales. A mí me dan esto y yo ya tengo una predicación. Con eso tengo una predicación. ¿Por qué? Porque cuando tú estás estudiando la Biblia, los que usan papeles para predicar, esto se llama bosquejo simple. El bosquejo simple, escuchen, te ayuda. Cuando tú miras, cuando la persona está compartiendo, se juntan muchos factores. Los nervios, se te seca la boca. Digo esto para los que a lo mejor no tienen mucha desenvoltura, ¿no? La primera vez que lo hacen. Entonces tienes que tener, si tú tienes tantos papeles encima del púlpito, como se te caiga uno, o los traspapeles, te vas a hacer un lío impresionante. Entonces tú tienes un esqueleto, que es esto, un bosquejo simple, y te ayuda con una simple mirada a saber de dónde vengo, dónde estoy y a dónde voy. Imagínate que esto lo tengo yo en un papel aquí encima del púlpito, y yo bajo la mirada y estoy aquí, en Sodoma. Solamente mirando Sodoma, como yo sé, porque he estudiado, ¿quién es Sodoma? Pues mire, hermano, Sodoma era una ciudad que estaba junto al Mar Muerto y Sodoma estaba ubicada en tal sitio y hubo un personaje muy famoso que se llamó Lot, que junto con su familia fueron una vez a Sodoma y el Señor tal le reveló a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra y Abraham estuvo clamando. Cuando ya he dicho todo lo que tenía que decir de Sodoma, quiénes eran, dónde estaban, qué les pasó, y ya no tengo nada más que decir de Sodoma, agacho así los ojos un poco, ya sé de dónde vengo de aquí, de Sodoma, y miro así y sé que ahora me toca hablar de los errores de Sodoma. Simplemente mirando así, mirando un poco, bajando la vista, yo sé que de lo primero que tengo que hablar de sus pecados es que eran arrogantes. Hermanos, ¿saben? El diccionario dice que la arrogancia es tal. Y hay ejemplos en la Biblia de gente arrogante. Tenemos el ejemplo de Faraón, tenemos el ejemplo del rey Nabucodonosor, y la arrogancia dice que es el principio de la caída. Cada vez que hay arrogancia, siempre hay una caída. Cuando ya he dicho todo lo que tenía que decir de la arrogancia, agacho la mirada y hago así, y veo la palabra prosperidad. No toda prosperidad del Señor, hay prosperidad que mata, ¿verdad? Por eso Salomón decía, no me des abundancia, no sea que me olvide de ti, tampoco me des miseria, ¿verdad? Y empiezo a hablar y a hablar. Cuando ya he dicho todo de prosperidad, agacho la mirada y sé de dónde vengo. Vengo de la palabra prosperidad. ¿Y a dónde me voy ahora? A la palabra ociosidad, el ejemplo de ociosidad. David se aburría, no hacía nada, subió al palacio, estaba aburrido, miró a la vecina, pim, pam, pongo ejemplo de la Biblia. Cuando ya no tengo nada más que decir de ociosidad, agacho la mirada y me voy al orgullo. Y así, cuando ya he llegado al final, digo, bueno, y todo esto que hemos hablado de Sodoma, de sus pecados, de sus debilidades, de sus tropiezos, de no sé qué, de no sé cuánto, esto, hermano, la pregunta es, ¿y a nosotros nos está afectando la arrogancia, la ociosidad, el orgullo, la soberbia?
somos indiferentes ante la necesidad del prójimo, nos está pasando lo mismo que a Sodoma y Gomorra, y tengo que tener una aplicación del texto que he sacado. Así se estudia la Biblia, como si te estuvieras predicando a ti mismo. Y entonces tú lo que haces es que con este simple bosquejo simple le vas sacando jugo al versículo bíblico, ¿vale? Porque de lo contrario lees el versículo, pero no sabes quién era Sodoma, no sabes qué le pasó, no sabes ni dónde está Sodoma, si es que existe hoy en día, no sabes cuáles eran sus pecados, y si sabes algo, pues no sabes tampoco explicarlo. Así es como se estudia la Biblia, con papel, con lápiz, con un buen diccionario, con un buen comentario bíblico, y le estás sacando el jugo a la palabra, y te das cuenta de que llevas 3/4 de hora en un versículo. Y tú dices, mi madre, pero si yo antes leía la Biblia y no me enteraba de nada, y ahora resulta que con un pequeño bosquejo me he pegado 3/4 de hora con un texto bíblico. Y empiezas a disfrutar. ¿Y sabes lo que pasa? Que cuando ya llevas un tiempo haciendo esto, llegas a la conclusión de que te van a hacer falta 50 vidas para terminar de leer y de más o menos leer algo de la Biblia, porque hay tanto que sacarle a cada página y a cada historia que dices, no me va a dar tiempo de estudiármela y de aprendérmela toda, ¿vale? Así que esta es una forma práctica de sacarle el jugo a la palabra, ¿de acuerdo? Venga, vamos a hacer uno más y la próxima semana le doy oportunidad al resto. Venga, vosotros, ¿cuál tenéis? Hebreos, creo que era. Hebreos 1. Ese es muy bueno. Hebreos 1, del 1 al 2. Los demás, no penséis que os vais a librar. La semana que viene os toca, ¿eh? ¿Vale? Venga, léeme el versículo, Michael. Dios habiendo hablado. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al que constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok. Entonces tenemos el texto, Hebreos 1, del 1 al 2. Perfecto. Venga. 1, del 1 al 2. Primer punto. Que Dios habiendo hablado a los... Aquí se está refiriendo a los... ¿En qué tiempo está el verbo? El pasado. Perfecto. Dios habló. Muy bien. Dios había hablado a los antepasados de los judíos cristianos, que se está refiriendo a este texto, ¿no? Por medio de los padres, por medio de los profetas. Ok. Entonces Dios habló por medio de los profetas. Muchas veces y de muchas maneras. Ok. Vale. Entonces, Dios habló a través de los profetas. De muchas maneras. Muchas veces. Muchas maneras y muchas veces. Bien, perfecto. Ok. Entonces, ya solamente con eso, madre mía. ¿Eh? Le habló a los padres por medio de los profetas. ¿Qué dijo Dios a través de los profetas? ¿Quiénes eran los profetas? ¿Qué función cumplían los profetas? ¿Hay profetas hoy en día? ¿Cómo saber si un profeta es verdadero? ¿Cómo saber si un profeta es falso? Etcétera, etcétera. Cuando ya hayas dicho todo eso, Dios habló de muchas maneras. ¿De qué maneras habló Dios? A ver, dime una. Pues dije que habló de muchas maneras. ¿Eh? Con voz audible. Cuando a este hombre le mandó que se iba a su mujer, para un ejemplo de que se me su... Bueno, muchos ejemplos que tenía. A través de un burro. Sueños, voz audible, sueños, visiones. A través de un burro. A través de una mula. Dios le habló a uno que iba ahí loco perdido. A través de una salsa. Dios habló de montones de maneras. Perfecto. Y si habló tanto es porque tenía mucho que decir, ¿no? Vale. Y muchas veces. Y ahí ponemos ejemplos, le habló a Abraham, le habló a Jacob, le habló a José, le habló a David, le habló a tal, le habló a cual. Muy bien, de acuerdo. La pregunta es, ¿y sigue hablando? Sí. Que después dice que en estos días finales nos habla por medio de su Hijo. ¿En qué tiempo está el verbo? En estos días nos ha hablado, pero en pasado. ¿Nos ha hablado Por medio de su Hijo. o nos hablará? Nos ha hablado. Nos ha hablado. Muy bien. Si nos ha hablado a través del Hijo, quiere decir que ya dijo todo lo que yo tengo que saber a lo largo de mi vida. Ya habló. ¿A través de quién? Del Hijo. Muy bien. ¿El Hijo de quién? Muy bien. ¿Y Dios tiene un hijo? Vosotros podéis
podéis demostrarme que Dios tiene un hijo? ¿Tenéis algún versículo? Porque muchas veces se habla de que Dios tiene un hijo, pero ¿dónde dice en el Antiguo Testamento que Dios tenía un hijo? ¿No? O si no lo dice el Antiguo Testamento, tenemos un gravísimo problema. Porque quiere decir que los que hablan de que Dios tuvo un hijo, en el Nuevo Testamento se lo inventaron. No pueden demostrarlo con un texto del Antiguo Testamento. ¿Qué te parece? A ver. ¿Sí? En el Salmo 2, versículo 7. Salmo 2, a ver, léelo. Yo comunicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Un judío te dice, hay un versículo en Isaías que dice, tú, Israel, eres mi hijo. A ver, ¿y ahora qué? Aquí se está refiriendo a Israel. ¿A quién le está hablando ahí? A David. Y también Manuel. ¿A David? A ver. Pues entonces peor todavía. Porque si era... Entonces ya acotamos el texto. Es que todos somos hijos de Dios. Yo tengo que dará a un hijo y llamará su nombre admirable, consejero. ¿Eh? Y dará a un hijo y llamará su nombre admirable, consejero y fuerte. Claro. Cuando dice que vendrá un Mesías y la profecía. Sí, un Mesías sí, pero un hijo. Un hijo nos es nacido y un niño nos es dado, el principado sobre su hombro. También. Bien, bien. ¿Te das cuenta? Tenéis que demostrar. Si no podéis demostrar vuestra creencia y vuestras afirmaciones, pues tenéis un grave problema. ¿Qué más? ¿Cómo nos habló a través del Hijo? Dicho sea de paso, ¿cómo? ¿Cómo nos habló a través del Hijo? ¿Cómo? Léeme esa parte que estabas leyendo en voz baja. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿A quién constituyó? ¿Quién constituyó al Hijo heredero de todo? Pensad lo que vais a responder, porque os vais a meter en un fregado de mucho cuidado, Léeme otra vez el versículo. El 2. En Sí. estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, Bien, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ok. La respuesta a la pregunta que acabo de hacer te la da el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por medio de los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado Dios por medio del Hijo, a quien Dios constituyó a su Hijo heredero de todo. ¿Dice eso sí o no? Luego Dios constituyó a Jesús el heredero de todo. Si Dios dijo un día, tú serás el heredero de todo. Jesús es un heredero. Es el heredero. Jesús es heredero. Entonces el Padre constituye al Hijo heredero de todo. Sí, sí. Luego el Hijo es inferior al Padre. No, inferior no. No. Bueno, pues explícame. Le delega algo, como mi padre a mí me da una herencia, me delega algo. No No, estamos hablando de que el poder de Sin Padre no hay Hijo, porque el Hijo procede siempre de un Padre. ¿Bien? el padre le dio el poder a su hijo Ujú. para que su hijo fuera y diera lo mismo que él había hecho. Ujú. Es lo que entiendo yo así más o menos. O sea, Bien, lo constituye heredero de todo y ¿heredero de qué? ¿De qué herencia va a recibir Jesucristo? O si lo constituye heredero, para ser heredero tengo que tener herencia, si no, no tiene sentido. él va a reinar sobre todas las cosas. él va a reinar haciendo de Es su una, padre, en el mundo hay una figura y ese Cristo, ese es su hijo. Ujú. de su hijo y va a Hay una figura que tenemos que repetir, que es él. Claro. ¿Y cómo termina el texto? Y por quien asimismo hizo el universo. Y por quien a sí mismo hizo el universo. Entonces la pregunta es, coger la Biblia un momentito, abrirla por Génesis 1 y Juan 1. Génesis 1 y Juan 1. Y compararlo. No, es una declaración. Ya te lo está declarando. Te lo está declarando. Ahí no tienes que decir, será un tipo de... No, ya te dice, el Hijo es heredero de todo.
Entonces, como dice que hizo el universo a través del Hijo, sí, lo que vamos a ver es la eternidad del Hijo, si es que la tiene. Génesis 1.1 y Juan 1.1, ¿me lo podéis leer, por favor? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó ¿quién? Dios. Dios. Los cielos y la tierra. Bien. Juan 1.1. En el principio era el verbo y en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Dios mismo que mataron. Era con Dios y el verbo era Dios. Y hay unas preposiciones muy interesantes, ¿eh? Dios mismo es la figura de Jesús. Vamos a ir paso por paso. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, era con Dios y era Dios. Pero Génesis 1.1 me dice que el que creó fue Dios. Y Juan 1.1 me dice que el que creó era el verbo. Explicarme esa diferencia. Es que en el mismo cuando lo dice, el verbo era Dios. Entonces se supone no es, porque, a ver, dice que aquí fue Dios en Génesis. Sí. Y después dice Juan que fue el verbo. Pero si lee Juan al final, dice el verbo era Dios. Entonces, ¿quién creó, el Padre o el Hijo? Nunca hablamos de ambos, hablamos de uno. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno. No es ambos, inclusive, no es ambos inclusive, es uno. La pregunta es, ¿Cristo es algo diferente a Dios? No. ¿Qué es entonces? Es Dios. Pero si dice la Biblia que a Dios nadie lo ha visto. Pero es su hijo. Responderme a esta pregunta. A Dios nadie lo ha visto jamás. Pregunto, si a Dios nadie lo ha visto, y estamos viendo que Génesis 1.1 coincide con Juan 1.1, y Cristo estáis diciendo vosotros que era Dios, ¿cómo dice la Biblia que a Dios nadie lo ha visto? A ver. Dios se hizo hombre. Es decir, que a Dios no lo vimos como Dios, sino como hombre. ¿Podemos decir eso? Claro. Cuando Cristo estaba, es un tema muy interesante, que da mucho. Cuando Cristo estaba en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué no habló? ¿Por qué no dijo, ¿por qué me desamparé? ¿Con quién hablaba? ¿Con quién hablaba? ¿Con Dios o con Él? Con el Padre. Luego hay momentos que es, como tú decías, ambos, y hay otros momentos que es hijo. Y le dice, Padre, pasa de mí esta copa. Le está hablando al Padre, porque si no está hablando al Padre, esto es una tomadura de pelo, ¿no? Padre, pasa de mí esta copa. Bien. Pero ahí dice que el Padre nos habló a través del Hijo. ¿Se puede ser padre e hijo al mismo tiempo? Sí. ¿Hay alguien aquí que es padre e hijo al mismo tiempo? ¿Yo? Yo soy padre y yo soy hijo al mismo tiempo. No tengo que dejar de ser hijo para ser padre, ni tengo que ser padre. Soy lo mismo al mismo tiempo. Luego, en Cristo se da la característica de que Él vino en forma humana, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros, ¿vale? Y de esto tendremos que hablar largo y tendido, porque se empiezan a echar mano de palabras que ni siquiera están en la Biblia, como la famosa palabra, no, esto es el tema de la Trinidad, y es una palabra que no está en la Biblia, ¿verdad? Entonces sería bueno que adaptáramos nuestro lenguaje al lenguaje bíblico, que es lo suficientemente rico y amplio para no tener necesidad de echar mano de términos que ni siquiera aparecen en la Biblia, como por ejemplo el concepto de la famosa Trinidad, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces Dios habló a través de su Hijo
Bien. Cuando el Hijo muere, la humanidad no se queda sin Dios. ¿Murió Dios? ¿Murió Dios? Sí, no menciones todavía el Espíritu Santo, que aún no hemos aclarado el Hijo, como para que me metas un tercero, espérate. Entonces, Cristo muere, pero ahora en Efesios 4, ¿quién tenía Efesios 4? Ahí dice algo impresionante que poquísimas veces se dice en las iglesias, pero lo dice la Biblia. ¿Qué dice? Ese, ¿tú lo tienes? ¿Quién lo tenía? Sí, aquí. Léelo. Efesios 4, lo teníamos de 8 a 10, ¿no? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vale. Subió. Una vez le dijo a una mujer, no me toques. Aún no he subido. ¿No? ¿No se lo dijo? ¿A quién fue? ¿Quién se lo dijo? A María Magdalena. Aún no he subido. Sigue. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes... Primero, fijaros el término. Es decir, él subió, pero primero descendió ¿a dónde? A las partes más Sí. bajas de la tierra. Aquí está el cielo, debajo la tierra y la tierra. Cristo estaba en la tierra, ¿no? Pero claro, bajó. Claro, pero dice, él subió, pero antes de subir, primero descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Cuándo? Cuando fue la tumba, ¿no? Amigo, que poco se habla de eso, ¿eh? ¿Explica la Biblia a dónde fue y qué hizo? Estos 3 días que estuvo, digamos, supuestamente en la tumba, el padre había bajado. Claro que lo dice la Biblia, pero la inmensa mayoría de los creyentes, tú le preguntas, oye, Cristo, su cuerpo, estuvo lógicamente ahí en la tumba 3 días, pero ahí dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, ¿eh? Y cuando llega al Apocalipsis capítulo 1, le dice a Juan, no llores, no llores. Dice, porque tengo las llaves del Hades y de la muerte. Ah, amigo, tenía las llaves de la muerte y del Hades. Luego, ahí fue donde bajó. Y ahí se produjo algo que no vamos a entrar ahora, porque si no se nos va aquí la madrugada, ¿vale? Pero es interesante cómo hay primero, después, esos adjetivos son muy importantes. Los adjetivos, los adverbios de tiempo son muy importantes, sí. Ah, bueno, lo tendrían que explicar ellos, que son los del grupo, lo tendrían que explicar ellos. Pero vamos a cortar ahí aquí, pero os voy a dar un versículo que os va a venir de perlas, que os va a dar mucha luz con esto del Padre, del Hijo, de tal y cual. Mira, primero os los voy a leer y os voy a hacer preguntas, porque son versículos que son preguntas. La primera pregunta: ¿quién subió al cielo y descendió? Tú la acabas de leer ahora. Bien. Segunda pregunta: ¿quién encerró los vientos en sus manos? Encerró los vientos en su mano. ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es el nombre de su hijo? Y dímelo si lo sabes. Ahí dice que Dios tiene un hijo. ¿Puedo leerte las preguntas? Son impresionantes las preguntas. No. ¿Quién subió al cielo y subió? Y descendió. Ajá. ¿Quién encerró los vientos en sus manos? ¿Quién ató las aguas en un puño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Dice. Habéis dicho Dios. Yo te digo, ¿cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo, si lo sabes? Entonces, cuando tú le lees a un judío esto, tú le dices, ¿quién subió y descendió? Él te dice, pues Dios, y Dios, y Dios. ¿Bien? ¿Y cuál es su nombre? Y te dice el nombre de Dios. ¿Y el nombre de su hijo, si lo sabes? Algunos que se ven perdidos dicen Israel. ¿No? Esto está en Proverbios 30, del 4, el 4. Proverbios 34.
¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si lo sabes. 34. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, esto está siendo más que una clase de hermenéutica, ¿no? Esto está siendo más que una clase de hermenéutica. Ojalá a mí me hubieran dado hermenéutica así. Bueno, hermanos, que el Señor os bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Hoy os he dado un montón de versículos que tenéis que leer, tenéis que repasar. Y los demás textos que no hemos compartido, los compartimos la próxima semana. ¿Os parece? Terminamos con una oración, dándole gracias al Señor por esta clase que hemos tenido. Y tú nos vas a despedir dándole gracias al Señor por esta clase. Oramos, hermanos, por favor. Con tus propias palabras. Te doy las gracias, Señor, por hacernos comprender tus palabras. Sí, Señor. Y también te agradecemos por el favor que nos haces de que nos lo hagas comprender. No sé qué más decir. Amén. Amén. Muy bien.